La santificación significa un arrepentimiento continuo, un cambio de vida, de una vida de pecado a una vida de servicio a Cristo para la gloria de Dios. Bendiciones. Usted está en sintonía de su programa Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. El proceso por medio del cual nos vamos santificando y somos traídos a la conformidad de la imagen de Cristo se llama santificación y comienza desde el momento de la justificación. Continuamos estudiando la esencia del Evangelio y hoy el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos explicará que el Evangelio de Dios es un Evangelio que cambia vidas. Le invitamos a que nos acompañe durante la siguiente sesión. Continuamos ahora con nuestro estudio sobre la esencia del Evangelio, tal como se lo ha articulado en el documento publicado que se titula Celebración del Evangelio. Hemos visto muy de cerca la porción de este documento que incluye 18 artículos sobre afirmaciones y negaciones con una referencia específica a la esencia del Evangelio. Ya hemos cubierto los primeros 14 capítulos y ahora vamos a revisar el artículo número 15. Este artículo dice lo siguiente: afirmamos que la fe salvadora resulta en una santificación, en una transformación de vida que crece a la estatura de Cristo a través del Espíritu Santo. Santificación significa un arrepentimiento continuo, un cambio a una vida de pecado para servir a Cristo Jesús con una confianza agradecida a Él como amo y Señor. Negamos cualquier perspectiva de justificación que esté divorciada de una unión de santificación con Cristo y una creciente conformidad con su imagen a través de la oración, arrepentimiento, llevar la cruz y la vida en el Espíritu. Lo que podemos ver aquí, en este artículo particular, es sobre la relación que hay entre lo que llamamos justificación y la santificación. Tal como vimos en nuestra sesión pasada, la justificación se refiere de manera específica a la declaración legal de Dios por la cual Él afirma que las personas que todavía viven en pecado pueden llegar a ser justos a los ojos de Dios en el momento en que ellos reciben a Cristo con una fe verdadera. Vimos que nosotros somos justos por la virtud de la imputación o la transferencia de la justicia de Cristo hacia nosotros. Esta justicia que vimos es el único terreno o la base a partir de la cual Dios nos declara justos. Tal como lo mencioné en nuestro último encuentro, Lutero tomó la esencia de este concepto con su tan conocida frase simul justus et peccator, diciendo que el pecador justificado es al mismo tiempo justo y pecador ante los ojos de Dios, que Él es justo por la transferencia de la justicia de Cristo a cuenta de nosotros, pero todavía en el interior, la persona sigue siendo pecadora. Lo que Lutero quiso recalcar era que al momento de poner nuestra fe en Cristo, nosotros no estamos instantáneamente curados del pecado. En una palabra, los cristianos continuamos pecando aún después de haber sido justificados. El proceso por medio del cual nos vamos santificando y somos traídos a la conformidad de la imagen de Cristo se llama santificación y comienza desde el momento de la justificación. Lutero habló en estos términos. Él dijo que cuando Dios declara justa a una persona, al mismo tiempo que lo está haciendo, Él nos administra una dosis de medicina que necesariamente va a hacer que el paciente se sane. Sin embargo, esta curación se va a realizar con el tiempo. Esta es la curación de nuestro pecado, que se encuentra en nuestro largo proceso de santificación y que no culminará hasta que muramos y entremos en lo que la Biblia denomina glorificación.
glorificación es la conclusión de la cúspide final para este largo proceso de justificación. Una de las cosas que deseo aclarar hoy y que encontramos aquí en el documento es que la santificación es vista como un resultado necesario o como un fruto de la justificación. No es una posible consecuencia, pero sí es una cierta consecuencia. Esto es importante, porque en la actualidad existe una controversia en el mundo. Se enseña que la persona puede ser justificada y nunca entrar en un proceso de santificación, que uno puede permanecer como lo que se denomina cristiano carnal durante toda su vida. No carnal en el sentido de que pueda seguir cayendo en las tentaciones de la carne, pero en el sentido de que pueda permanecer por completo en un estado de carnalidad. Estoy especulando en este punto, pero creo que esto surge del problema de lidiar a diario con personas que hacen una profesión de fe en Cristo o que responden a cierto tipo de alcance evangelístico y que demuestran o manifiestan no tener un cambio aparente en sus vidas. Para ser optimistas acerca de su confianza en la profesión de la fe, ellos contemplan esta idea. Bueno, ellos son realmente cristianos, pero todavía no han iniciado su santificación. Esto está en un curso de conflictos con el cristianismo clásico que dice que una vez que las personas son justificadas, ellos no proceden inevitablemente a una santificación, pero necesariamente proceden a un principio de santificación. El punto que yo quiero que entendamos aquí es que cualquier persona, escuchen, cualquier persona que ha sido justificada llega a ser, en términos de lo que sucede con la justificación, una persona transformada. ¿Cómo es eso que podemos decir que una persona justificada es por necesidad una persona cambiada? Bueno, hay diferencias básicas que deben ser obvias. La primera es que usted no puede ser justificado sin poseer una fe verdadera. Hasta un punto, usted no creía y ahora usted cree, lo cual representa un cambio significativo en la disposición de su alma. Así que una persona que es justificada es una persona cambiada, por lo menos en términos de poseer en la actualidad una fe. No todos los cristianos están de acuerdo con respecto al orden de la presencia de la fe y de la presencia del nuevo nacimiento. Hay muchos cristianos que creen que en el orden de la salvación, primero una persona tiene la fe y luego, como una consecuencia de esa fe, no solo obtiene la justificación, pero también obtiene la regeneración o el nuevo nacimiento. Esto se refiere a la obra del Espíritu Santo, a través de quien la persona es vivificada de una muerte espiritual y transformada a un estado de vida espiritual. La regeneración describe un cambio en la constitución natural de la persona. Cualquiera que haya sido regenerado, cualquiera que es nacido de nuevo, cualquiera que ha pasado por el nuevo nacimiento, es una persona cambiada. Como yo lo digo, hay muchos cristianos que piensan que uno tiene que tener fe y como un resultado directo de esa fe, uno obtiene la regeneración. Esto significaría que dos cambios significativos están relacionados con la justificación, que tan pronto como la persona tiene fe, en ese momento es un creyente en lugar de un no creyente, que es una persona regenerada en lugar de una persona no regenerada. Por supuesto, la fe reformada, la cual no abarca todo el evangelismo moderno, pero solo un segmento de él, la cual dice que yo vivo, me muevo y tengo mi esencia, podría cambiar el orden de estos dos elementos de fe y nuevo nacimiento, o de fe y regeneración. Podríamos decir que la regeneración precede a la fe.
Cuando decimos que precede, no significa cronológicamente en el tiempo, es decir, que uno se regenere y que 5 minutos o 15 años después uno tenga fe. Estamos hablando acerca de acciones simultáneas con respecto al tiempo, pero cuando lo vemos desde una perspectiva lógica, podríamos decir que la regeneración viene antes o precede a la fe, en el sentido de que la regeneración es una condición necesaria, un prerequisito para la presencia de fe. Esta teología reformada enseña que nadie va a volver a ejercer una fe en la carne, que la carne nunca va a producir una fe verdadera, que la única forma como la fe verdadera puede ser manifestada en la vida de la persona es si Dios trabaja primero con su obra de gracia en su espíritu a través de la operación del Espíritu Santo, a través de quien es vivificada de la muerte espiritual a una vida espiritual y luego es nacida de nuevo. Tal como Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El punto que quiero recalcar aquí es que no importa esta controversia en particular o la disputa acerca del orden de la fe y de la regeneración. Lo que sí es importante es que cualquier persona que cree, que tiene fe, también es una persona regenerada, es una persona que ha sido nacida de nuevo. Esta es la razón por la cual vemos que la santificación debe proceder a nuestra justificación. Porque si la fe está presente y la persona ha sido nacida de nuevo, esto significa que la persona ha sido transformada y ha sido cambiada en su interior a través de la operación del Espíritu Santo. El proceso de santificación con seguridad ha comenzado. Nuevamente afirmamos que la fe salvadora resulta en una santificación, la cual es luego descrita como la transformación de vida que va creciendo a la conformidad de Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de crecimiento espiritual y utilizamos la metáfora que tomamos de la naturaleza acerca de crecer de una semilla para convertirse en un fruto maduro, estamos hablando de un tipo específico de crecimiento que es el desarrollo en la conformidad. No una conformidad a este mundo, pero una conformidad que fluye hacia un poder transformador del Espíritu Santo y una conformidad a la imagen de Cristo. El nombre de nuestro programa radial es Renovando tu Mente, tomado de la carta de Pablo a los Romanos, donde él les da esta admonición: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y continúa, pero quiero puntualizar esta parte, y luego sigue diciendo que la santificación significa un arrepentimiento continuo. Mientras les estoy dando esta conferencia, tengo aquí conmigo un joven que es uno de nuestros invitados al estudio. Su nombre es Natán. Cuando él entró, yo dije: aquí viene Natán. Espero que no sea como el Natán de la Biblia, viniendo para decirme en mi cara: tú eres aquel hombre, tal como lo hizo Natán con David, y me llame al arrepentimiento. Así que bromeé un poco con Natán acerca de eso antes de nuestro programa de hoy, pero algunos cristianos tienen la tendencia de pensar que el único momento en el cual un cristiano es llamado al arrepentimiento es al inicio de su vida cristiana, en respuesta al Evangelio, donde el cual confesamos nuestros pecados delante de Dios y nuestra mente y corazón son transformados. Bueno, esto es a lo que llamamos arrepentimiento. Sin embargo, el punto importante que trata este documento es que el arrepentimiento es una práctica que se da a lo largo de nuestras vidas. La vida del cristiano es una vida penitente porque mientras permanezca nuestro pecado en nuestras vidas, la necesidad de confesión y transformación del pecado permanece.
El arrepentimiento inicial que llevamos a la cruz de Cristo no es una sola vez para todos los arrepentimientos. Puede haber una sola vez para toda la redención, pero nosotros aún estamos llamados a permanecer en el proceso de mantener pequeñas cuentas con Dios. Debemos confesar nuestros pecados diariamente mientras crecemos en la santificación y nos volvemos de nuestros hábitos y acciones pecaminosas hasta llegar a la conformidad de Cristo. Se trata de una vida que va dejando el pecado para servir a Jesús con una confianza agradecida a Él como nuestro amo y Señor. Esta frase que dice volver del pecado para servir a Cristo Jesús con una confianza agradecida me recuerda una declaración hecha por mi profesor de la universidad donde me gradué. Él era el profesor G.C. Berkouwer de la Universidad Libre de Ámsterdam. En una ocasión, en una conferencia de clases, dijo lo siguiente: «Caballeros, la esencia de la teología es la gracia y la esencia de la ética es la gratitud». A lo que él quiso llegar fue simplemente a esto: cuando llegamos hasta abajo, hasta el límite más profundo, nosotros logramos entender que somos salvos por la gracia de Dios y por la gracia de Dios exclusivamente. Que no solo debemos contar con esa gracia, pero que la actitud de esa confianza con la cual servimos a Cristo como amo y Señor debe ser una actitud de agradecimiento. Esto significa que estamos agradecidos por esta gracia, lo cual nos estimula a una obediencia y a un servicio en Cristo que no es un compromiso abstracto de la ley, ni tampoco un sentido del deber, pero somos llevados y motivados por el amor de Cristo y por una gratitud consumadora por lo que Él ha hecho por nuestra redención. Ustedes habrán escuchado la historia de un hombre que estuvo en prisión y mientras él estaba allí se convirtió a Cristo. Él dijo que si fuera liberado de esa prisión, él desearía arrastrarse sobre el vidrio para regresar donde sus amigos y hablarles de la grandeza de Cristo, que no le importaría soportar cualquier castigo o dolor con tal de expresar su gozo y gratitud a su Señor por haberlo redimido mientras él pudo servirle. Rechazamos cualquier perspectiva de justificación que lo divorcie de nuestra unión santificadora de Cristo y nuestra creciente conformidad a su imagen a través de la oración, arrepentimiento, llevar la cruz y vida en el Espíritu. Hay un par de elementos en este rechazo a los que quiero llamar su atención. El primer elemento es acerca de una justificación sin santificación, o una justificación que niega fundamentalmente uno de los más importantes frutos que nosotros tenemos por la justificación, que es nuestra unión con Cristo. El Nuevo Testamento nos dice mucho acerca de la unión mística entre Cristo y el creyente, que hay dos preposiciones usadas en el Nuevo Testamento con respecto a este tema. Una es el término griego eis, que traducido a nuestro idioma significa dentro de, y el otro término griego que es en, que traducido es la preposición en español en. Cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y llama a las personas para creer en el Señor Jesucristo, la preposición que es utilizada es el término eis, que significa dentro de. Lo que la Biblia está diciendo literalmente es cree dentro de Cristo. Pero después que nosotros nos volvemos creyentes, la Escritura habla repetidamente sobre nuestro estado como personas que están en Cristo. Él está en nosotros estamos en Él, y la palabra utilizada aquí es el término griego en, que significa en. Quienes nos encontramos aquí en el estudio, obviamente estamos juntos en un cuarto. Todos nosotros nos encontramos dentro de este cuarto.
Pero no estuvimos aquí hace una hora. Antes estuvimos fuera del cuarto y para poder estar en el cuarto tuvimos primero que acercarnos a Él y entrar dentro de Él para poder estar en Él. Esto es simplemente lo que sucede aquí en la dinámica del Nuevo Testamento, de lo que conocemos como la unión mística de Cristo, porque cuando nosotros tenemos una fe verdadera, nosotros tenemos una fe dentro de Cristo, de acuerdo con la cual somos traídos a una unidad espiritual hacia Él y con Él. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y es debido a la unión entre Cristo y el cristiano que este proceso de santificación se está llevando a cabo. Permítanme recordar a quienes nos escuchan que una vez que somos salvos o que somos traídos a una relación salvadora con Cristo, este no es el fin de nuestra búsqueda para la justicia. Realmente es el principio. Nosotros pensamos muy a menudo que esta búsqueda de Dios es algo que concluye cuando lo encontramos. La Biblia nos dice que no hay hombre en su estado natural que busque a Dios. Nosotros realmente no empezamos a buscar a Dios hasta que Dios nos haya encontrado a nosotros. La búsqueda de Dios y de su reino es un proyecto de toda una vida que comienza con nuestra justificación. Esto es cuando en realidad nos ponemos serios en la búsqueda de nuestra alma por Dios. Quiero también recordarles que si son cristianos, ustedes aún no han llegado al final del camino. Todavía no han alcanzado la meta. Ustedes están en un estado de confort al haber pronunciado y proclamado la justicia de Dios, pero todavía están en el proceso de buscar la conformidad a su santa imagen. Esta conformidad ocurre a través de una continua actitud de oración, arrepentimiento, llevar la cruz y vivir toda una vida en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Muy estimado radio oyente, esta es un área en la cual Ministerios Ligonier está equipado para ayudar, utilizando los medios que Dios nos ha dado. Con la actual crisis en el matrimonio, no solo en la cultura, en la vida civil, sino en la iglesia, estamos cargando todas las baterías en nuestras comunicaciones para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Francamente, tenemos amigos como usted que nos ayudan a cargar las municiones. Cada mes, Ministerios Ligonier en español necesita recaudar $8,000 para cubrir los gastos de nuestro ministerio. Estos costos son muy importantes para llevar la enseñanza bíblica a usted y a millones de personas a través de nuestras emisiones de radio, divulgación a través de la internet, libros, CDs y DVDs. Gracias al Señor, el impacto que usted puede ayudar a causar con su donación a Ministerios Ligonier es realmente asombroso. Se está trabajando actualmente con toda marcha para proporcionar más recursos de enseñanza en otros 6 idiomas, a saber, persa, alemán, ruso, español, turco y ucraniano. Estas traducciones proporcionan una tremenda oportunidad para llegar a los cristianos y a los no cristianos en tierras extranjeras con las verdades de la palabra de Dios. Además de la traducción, los Ministerios Ligonier también están ayudando a proporcionar el equipo necesario para imprimir los materiales en estas lenguas. Por primera vez en la historia de los Ministerios Ligonier, hemos iniciado varios proyectos para traducir los programas de radio y de televisión en varios países en sus propios idiomas. Renovando tu mente, la versión en español del ya reconocido programa en inglés del Dr. Sproul, comenzó a emitirse a través de la onda corta de radio en febrero de 2005. Puede ser escuchado en más de 50 países de América Central y América del Sur. Además, este programa de radio está en el aire en todo el Reino Unido a través de Radio Transmundial y en toda Latinoamérica a través de numerosas emisoras.
Si usted quiere formar parte de este gran equipo que colabora para el funcionamiento de Ministerios Ligonier, permitiendo llegar a millones de personas con nuestros programas de radio, le invitamos para que nos escriba al email renovandotumente@hotmail.com, renovandotumente@hotmail.com, y le informaremos de qué manera puede usted hacer llegar sus donaciones a nuestro ministerio. Con su ayuda, podremos transmitir este programa en numerosas emisoras a través de toda Hispanoamérica. El Señor le continúe bendiciendo.